¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al aula virtual. Mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de biología y esta semana vamos a ver nuestro capítulo número 15. Vamos a ver el reino Plantae. Señores, el reino Plantae. Las plantas sabemos que son organismos muy importantes y también particulares, con características únicas. Las plantas son organismos que pueden ser uni o multicelulares. Unicelulares como en el caso de algunas algas y multicelulares, ¿no?, como las plantas comunes que nosotros conocemos o las macroalgas. Son eucariotas porque sus células tienen núcleo. Fotosintetizadores, ¿verdad? Son de nutrición autótrofa y fotosintética porque utilizan la luz. Poseen pared celular, sus células tienen pared celular. Recuerda que esta pared celular contiene celulosa, hemicelulosa y pectina y posee cloroplastos. Ojo que pared celular también tienen los hongos, solo que la pared celular en el caso de los hongos posee quitina. Su reproducción puede ser asexual a través de esporas o reproducción vegetativa, como ya lo hemos visto, ¿no?, por tubérculo, rizoma, estolón, o también sexual por gametos. La reproducción sexual en el caso de los gametos, esto es, en las flores. Y posee la famosa alternancia de generaciones. La alternancia de generaciones, chicos, es cuando un organismo diploide, por ejemplo un árbol, el árbol es el esporofito. El diploide me va a producir esporas haploides. La espora haploide me desarrolla, ¿sí?, esto es una espora. La espora haploide me va a producir un individuo haploide. Y este individuo haploide me va a generar gametos. Los gametos, vamos a graficarlos de esta manera, ¿ok? Solamente para que se entienda bien. Los gametos, obviamente, si son gametos, tienen que fecundarse. Y al fecundarse, me van a generar una estructura, un organismo diploide, el cual me desarrolla y me genera esporas. Las esporas caen, recuerden que la espora es haploide, pero es una estructura, es haploide, pero es una estructura de desarrollo asexual. Por ese motivo, cuando desarrolla un individuo haploide. El individuo haploide, que este es el gametofito, vamos adelantando un poquito, ¿sí? Este es el gametofito, va a generar gametos, ¿no? El gametofito genera gametos. Los gametos se tienen que fecundar y me generan una estructura diploide, un individuo diploide, una siguiente generación. El individuo diploide se llama esporofito. El esporofito me genera esporas. Las esporas caen, germinan y me generan el individuo y volvemos al ciclo. A esto se le llama la alternancia de generaciones. Tenemos una generación haploide, ¿no?, y una generación diploide. Generación haploide, generación diploide. Muy bien. La clasificación de las plantas, ¿sí?, la clasificación de las plantas varía de acuerdo a sus características, si es que poseen o no semillas, por ejemplo, criptógamas, fanerógamas. Las criptógamas, cripto oculto, gama viene de gameto, semilla, con semillas ocultas. ¿Quiénes? Las algas, los musgos y los helechos. Mientras que las fanerógamas, aquellas que poseen semillas, son el grupo de las gimnospermas y las angiospermas. Recuerden que la parte taxonómica en las plantas nosotros encontramos, ¿no?, en la parte taxonómica, especie, género, familia, orden, clase, división y reino Plantae. En el caso del reino Plantae no se llama filum, ¿sí? En la siguiente no se llama filum, se llama división. Por eso vemos aquí división clorofita, crisofita, rodofita, feofita, división briofita, división pteridofita, división gimnosperma, división angiosperma. Vemos divisiones. Esa es la diferencia en el reino Plantae. Todo lo demás es lo mismo, ¿no? Clase, orden, familia, género, especie.
Vamos a ver las primeras divisiones, que es en el grupo de las algas. Las 4 divisiones de algas son las clorocrisorhodofeo, clorofitas, crisofitas, rodofitas y feofitas. La división clorofita, aquí tenemos a las algas verdes. Las algas verdes tienen 2 formas. Ellas pueden ser laminares o pueden ser filamentosas. Las algas laminares, por ejemplo, aquí tenemos a la ulva. La ulva es conocida como la lechuga de agua, ¿sí? Porque es así como una hojita nada más. Vamos a partir del esporofito. Vamos a partir del diploide. El esporofito diploide me genera por meiosis esporas, ¿no? El esporofito genera esporas. En este caso se llaman meiosporas. Las esporas, que son haploides, caen y germinan en individuos que desarrollan hasta adultos. Estos individuos son los gametofitos maduros. Los gametofitos, que son haploides, me generan gametos. Los gametos son haploides, pero recuerden que por algo se llaman gametos, no espora. La espora tiene la capacidad de germinar por sí sola. En cambio, los gametos tienen la necesidad de fecundarse. Los gametos se fecundan, me forman el cigoto, una estructura diploide. Germina, empieza a desarrollar hasta un individuo adulto llamado esporofito. El esporofito diploide, por meiosis, me genera meiosporas, las esporas caen, germinan, desarrollan a gametofitos adultos. Los gametofitos generan gametos, los gametos se fecundan. La fecundación me genera el esporofito diploide y así, y así, y así. A esto se le llama el proceso de la alternancia de generaciones. En la división crisofita, la segunda división, en las crisofitas encontramos a las diatomeas. Las diatomeas se caracterizan porque son algas unicelulares. Estas son muy pequeñas, ¿no? Tal como lo podemos ver, estas son fotografías al microscopio. Las diatomeas, chicos, o crisofitas, ellas se caracterizan porque tienen una conchilla de sílice. Su conchilla de sílice es así, de esta manera. De esta manera. Esta estructura es dura y usualmente ornamentada, tal como lo vemos por aquí, ¿no? Aquí vemos la tapita superior, ¿no? Y la tapita inferior. En el caso de las crisofitas, ¿dónde está el alga? Aquí adentro. Aquí adentro se encuentra la alguita. En algunos casos incluso ellas tienen flagelos para poder nadar. Pero recuerda que la conchilla, usualmente de silicio, ¿sí? Es una estructura dura como caparazoncitos. Y obviamente tienen diferentes formas, ¿no? Formas como empanadita, triangulares, circulares, estrelladas, muy ornamentadas, tal como las podemos visualizar, ¿no? Estructuras redondeadas. Ellas son las diatomeas. Las diatomeas, chicos, son las que generan, por ejemplo, las mareas rojas, ¿sí? En el mar. De igual manera, las diatomeas encontramos que ellas van a generar, debido a sus colores, porque en algunos casos ellas tienen luminiscencia, generan colores muy particulares en el mar. Por ejemplo, han visto algunas películas o tal vez algún documental en donde el mar en algunas zonas, por ejemplo, del Caribe, ¿sí? En algunas islas, durante una época del año, el mar a la luz de la luna se ve luminiscente, ¿sí? No es el brillo del reflejo, sino es que el mar es luminiscente, tiene brillo así muy fuerte. Y no es que sea el mar como tal, son las diatomeas, que en una etapa del año, obviamente viene su etapa reproductiva, y ellas generan gran cantidad de luminiscencia. Muy bien, vamos a ver entonces el siguiente grupo. El siguiente grupo que tenemos es la división rodofita, conocida como las algas rojas. Ellas son de color rojo porque poseen el pigmento ficoeritrina. Aparte de las clorofilas, obviamente que posee, todas poseen clorofilas, pero siempre tienen otro pigmento predominante, ¿no? Excepto en las algas verdes, que obviamente es la clorofila el que está en mayor cantidad.
Es el pigmento en mayor cantidad en ellas. En el caso de la división rodofita, tenemos aquí, por ejemplo, al yuyo, ¿no? Todos conocemos el yuyo, en algún momento lo hemos visto aunque sea servido en el plato de ceviche. El yuyo, su nombre científico del yuyo es Chondracanthus chamisoi. Chondracanthus chamisoi. El yuyo, ¿sí? O Chondracanthus chamisoi, es una alga roja, pero nosotros usualmente lo vemos en nuestro plato servido de color verdoso. ¿A qué se debe el color verde que nosotros vemos si es una alga roja? Es que, chicos, el yuyo cuando está vivo en el mar flotando es de color rojizo, pero cuando muere el pigmento se oxida y obviamente ya no va a ser de color rojizo, ahora se torna de un color verdoso. El siguiente grupo es la división feofita. En la división feofita encontramos a las algas pardas. Las algas pardas se caracterizan y son muy llamativas porque son algas gigantes. Ellas poseen carotenos y xantófilas que les brinda ese color medio marrón. Por eso se llaman algas pardas. Esta alga muy grande tiene sus hojas muy particulares, ¿no? Que no son hojas como tales, no tiene su talo, tiene sus estructuras filamentosas. Por ahí tiene talos con estructuras de parénquima aerífero. Estas algas llegan a medir aproximadamente hasta 100 metros de largo. Son algas gigantes, son macroalgas. Ellas forman los bosques marinos en la profundidad. Ustedes han visto, por ejemplo, la película de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, cuando hacen la competencia. Cuando buscan a las sirenas, ¿no?, en el lago, en las profundidades del lago se ve así como un bosque marino, ¿no? Algas gigantes. Igualito, chicos, se ven los bosques marinos en las profundidades gracias a las feofitas. Las feofitas, su tamaño, ¿por qué es tan grande el alga? Porque está en profundidad. Mientras más grande el alga, mientras más alta sea, va a estar más cercana a la superficie. Por eso también tiene un poquito de parénquima aerífero, para mantenerse lo más posible cercano hacia la superficie por los rayos solares. Obviamente, como ella está en profundidad marina y no está tan cercana a la superficie, ella tiene una fotosíntesis muy especial, es una fotosíntesis altamente eficiente, que con un poquito de energía solar puede llegar a producir muchos nutrientes. Señores, las macroalgas, tanto las clorofitas, las rodofitas, las feofitas, sobre todo rodofitas y feofitas, son muy utilizadas en la alimentación. El Perú, en toda la costa peruana, sobre todo en las zonas no contaminadas, tenemos bosques marinos, ¿sí?, a esa altura de las playas. Tenemos bosques marinos que cada cierto tiempo el bosque marino se renueva, ¿sí? Las algas mueren, como todo ser vivo, y salen a flote. Chicos, de Perú se llevan toneladas de feofitas hacia el oriente, hacia Asia, porque ellos se alimentan principalmente de algas. Recordemos que las algas tienen una gran cantidad de proteínas y proteínas no tóxicas. Su consumo es muy importante en nuestra dieta, al menos semanal. Hay que tenerlo en cuenta. En el siguiente grupo, la siguiente división, tenemos a la división briofita. La división briofita es el grupo de los musgos. Los musgos tienen dos morfologías. Pueden ser las hepáticas, aquellas que tienen forma de hígado, o las foliares, tal como lo observamos en la imagen, ¿no?, que tiene pequeños folios u hojitas, estos de aquí. En la imagen podemos visualizar a los musguitos foliares, los cuales también tienen una alternancia de generaciones. En el caso de la división briofita, vamos a ver aquí, vamos a partir como siempre del esporofito. Solo que en este caso, miren dónde está el esporofito. El esporofito maduro, diploide obviamente, este esporofito maduro libera las esporas, se abre la cápsula, el sombrerito se llama cofia. Se separa la cofia de la cápsula y las esporas caen. Cuando desarrollan
La estructura que se desarrolla inicialmente se conoce como protonema. El protonema va desarrollando y sobre él, miren, van creciendo los gametofitos, van desarrollando hasta que llegan a ser gametofitos adultos. Tenemos por aquí el gametofito femenino y el gametofito masculino. El gametofito femenino se caracteriza porque posee el arquegonio. El arquegonio es análogo a la matriz, ¿no? Análogo a el útero, en donde vamos a encontrar a el huevo, ¿no? Que sería análogo al óvulo. En el gametofito masculino encontramos el anteridio. Si no se olviden, anteridio, estructura masculina, arquegonio, estructura femenina. En el anteridio se producen los anterozoides. Los anterozoides son análogos a los espermatozoides. ¿Sí? Anterozoides. Los anterozoides nadan, ¿no? Por eso es que ven que tienen como flagelos, nadan. ¿Y por qué nadan? ¿Dónde nadan? Lo que sucede es que recuerden que los musgos viven en condiciones muy húmedas, alta concentración de humedad. Por eso es que usualmente los musgos y también los helechos que viven en ambientes húmedos, sí, musgos y helechos suelen crecer en los jardines, pero alrededor de una toma de agua, ¿no? Porque obviamente el agüita va cayendo, gotea, y esa zona se mantiene bastante húmeda. Los anterozoides por eso tienen flagelitos para nadar, movilizarse en ambientes muy húmedos. Nadan hasta el arquegonio y logran el proceso de la fecundación. Se produce el cigoto, se produce luego ya el esporófito embrionario. Este esporófito embrionario va creciendo hasta que desarrolla el esporófito maduro. Pero si ustedes se dan cuenta, el esporófito maduro está sobre el gametofito. O sea, aquí adentro se encuentra el arquegonio. Se fecunda y genera lo que tenemos por aquí. Observamos el gametofito con el esporófito encima. Y ahora, el esporófito esporula, las esporas caen, generan, pero chicos, luego nuevamente viene el ciclo, ¿no? Las esporas caen, germinan, desarrollan el gametofito adulto, el gametofito genera gametos, los gametos se fecundan. Cuando se fecundan encima del gametofito femenino, desarrollan el esporófito. El esporófito, luego de liberar las esporas, luego de que esporula, el esporófito se seca y se cae. Por eso, en este caso, ojo, y solo aquí en los briofitas, ojo, esto es una excepción, en los briofitas la fase dominante es la fase gametofito, porque es la fase que se mantiene constante, es la fase perenne, la fase haploide. Mientras que el esporófito, que es la fase diploide, esta fase desaparece. La fase predominante entonces, en el caso de briofitas, solo en briofitas, es la fase haploide. En todos los demás casos, la fase dominante es la diploide, como en el caso del árbol, ¿no? El árbol es diploide, pero la flor es haploide, ¿no? Que es el gametofito porque genera gametos. El árbol diploide lo vemos toda la vida, todos los años de vida que tiene el arbolito, pero las flores son estacionales. Las flores generan gametos, estos se fecundan, generan la semilla, la flor se cae, pero el esporófito siempre queda. En este caso es lo inverso, el esporófito desaparece, se va y solamente me queda el gametofito. Como te repito, esto solo ocurre en briofitas, nada más. En todos los demás, el esporófito es el dominante. En pantalla estamos viendo, por ejemplo, el ciclo de vida del musgo polytrichum. Aquí tenemos al individuo, ¿no? Que tiene su tallito, rizoides, hojitas. Sí, ese es el término correcto, por si acaso, ¿sí? Pero son hojitas pequeñas, tallito muy pequeño, y sus rizoides. Observamos aquí su ciclo de vida, no podemos ver el esporófito, ¿no? La seta, también se llama seta, es correcto. Sí, la seta o esporófito. La caliptra también se llama, es como un capuchón que viene encima del esporófito. Y observamos obviamente el gametofito, ¿no? Tenemos aquí la estructura del protonema, cómo se va desarrollando. ¿Listo, chicos? Tenemos los filoides y los cauloides también. Todo esto lo observamos en el musgo polytrichum. Ojo que
por ejemplo la columela, que es la estructura que soporta, ¿no?, las esporas y demás, esto no suele venir mucho en los exámenes, ¿no?, porque son datos muy específicos. En la división pteridófita, aquí tenemos al grupo de los helechos. Los helechos sabemos que son plantas que existen en nuestro planeta desde épocas prehistóricas. Exactamente desde cuándo no se sabe, pero se han encontrado muchos helechos petrificados en roca, lo cual obviamente es un resto fósil. Evidencia la existencia de estos individuos desde épocas muy antiguas. Los helechos también son muy importantes y muy conocidos debido a que desde ellos inicia el grupo de los traqueofitas. Los traqueofitas, las plantas con tráqueas, es decir, xilema y floema. El xilema y el floema, que obviamente van a generar el xilema tráqueas, traqueidas, mientras que el floema tiene los tubos cribosos y vasos liberianos. Las traqueofitas son un grupo de plantas que va desde los helechos en adelante, es decir, la división también gimnosperma, la división angiosperma, todos árboles, arbustos, ya todititos entran ahí. Todo aquello que tiene tráquea. ¿Quiénes no tienen tráqueas? Las algas, porque ellas todo es por difusión, ¿verdad? Algas, musgos, ellos no tienen tráqueas, no tienen ni xilema ni floema. A partir de los helechos de la división pteridófita en adelante, todos tienen tráqueas. Tengamos eso en cuenta. Vamos a partir, como siempre, del esporofito. El esporofito diploide, el esporofito hace meiosis. Por meiosis genera esporas. Las esporas haploides caen y van a diferenciarse en una estructura conocida como el prótalo. Ya no es protonema, es el prótalo. El prótalo va creciendo, va desarrollando, y el prótalo, que es el gametofito, ¿verdad? Porque es haploide. Gametofito haploide. ¿Qué va a generar el gametofito? Obviamente gametos. Cuando llega a estar maduro, el gametofito empieza a producir los gametos, los cuales se van a fecundar. Observamos aquí los anterozoides. Observamos aquí el óvulo. Los anterozoides nadan, ingresan y obviamente se va a formar el cigoto. El cigoto va creciendo, desarrollando el embrioncito de la planta, va creciendo encima del gametofito, tal como lo visualizamos por aquí. Miren, aquí tenemos el prótalo haploide y encima está creciendo el esporofito joven, que es diploide. Entonces el esporofito crece encima del gametofito. Cuando va creciendo, desarrolla cada vez más va creciendo, desarrolla sus hojas, todos sus frondes en realidad, ¿sí? Las hojas que tiene, estas hojas grandotas, se llama fronde. Cuando el helecho ya se vuelve un helecho adulto, totalmente desarrollado, el prótalo, chicos, desaparece. O sea, el prótalo se va haciendo cada vez más y más pequeñito, de acuerdo a el esporofito como va creciendo. En este caso, vemos que el esporofito se queda perenne, mientras que el gametofito, el prótalo, desaparece. Por ello, ¿cuál es la fase dominante? La fase dominante es el esporofito. El esporofito diploide, por meiosis, genera esporas, las esporas caen, germinan y me desarrollan el prótalo. El prótalo haploide genera gametos. Los gametos se fecundan, me genera un embrión. Si te dicen que hay fecundación, es porque el embrión va a ser diploide. La estructura diploide es el esporofito. El esporofito desarrolla, se hace adulto, genera esporas y así nuevamente al ciclo. En este caso, como podemos visualizar, la fase haploide, que es esta de acá, la fase haploide desaparece, ¿sí? La fase haploide desaparece. La fase dominante, obviamente, es la diploide.